Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión especial de hipnosis. Generalmente hacemos algunas sesiones grupales para que pues mucha gente pueda participar, para que mucha gente pueda disfrutar de todo lo que es los beneficios de esta gran herramienta que es la hipnosis clínica que pues, quienes han estado en programas de formación saben que la hipnosis no es una cuestión de la habilidad del hipnotizador, sino más bien es un estado completamente natural de conciencia. Todos nosotros entramos a hipnosis a lo largo de de nuestro día, ¿sí? Recordemos esta investigación tan famosa de Ardila respecto a los estados alternos de conciencia, que refiere que hay dos estados alternos de conciencia, entre ellos el estado de coma, entre ellos el estado de meditación y la hipnosis también es parte de uno de esos dos estados alternos de conciencia. Es una capacidad completamente de la mente, o más bien, perdón, del cerebro, respecto a su funcionamiento neurofisiológico. ¿Sale? Entonces, bienvenidos a esta sesión que va a estar especializada o focalizada más bien en la cuestión de los límites claros. Hay mucha gente, muchas personas, clínicos, que reciben a muchas personas que justamente tienen esta dificultad de establecer pues estos límites, ¿no? Respecto a poder decir que no, nada más con ese simple hecho, les resulta un poco complicado y casi imposible. Y otros pues se manifiesta pues en simples actos como pues hacer algo no en relación a él mismo, sino en relación a alguien más, que también es un conflicto que llegan a presentar, ¿no? Y se llegan a meter en problemas, en deudas, ¿no? En muchos otros eventos o a generar conductas que realmente no desean, pero lo hacen para complacer a alguien más, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de esta sesión, pero para entrar antes directamente a las técnicas, primero vamos a entender de dónde surge esta ausencia de límites respecto a lo largo de nuestro desarrollo, ¿sale? Y es importante entender el origen de esta ausencia de límites porque así es como podemos generar las estrategias de intervención. Ahorita vamos a revisar unas estrategias, pero no son las únicas que pueden aplicarse, no son las únicas que pueden ustedes disfrutar o generarse a ustedes mismos, por ejemplo, en autohipnosis, sino que también pueden desarrollar otras con base a este conocimiento para que así diversifiquen pues, su estrategia, sus estrategias de afrontamiento, sus mecanismos para poder crecer, ¿sale? Hay muchos consultantes y muchos de ustedes también así son, que no necesitan asistir directamente a un proceso psicoterapéutico para resolver algo, ¿sí? Hay muchas personas que sí, pero hay muchas personas que no dependiendo del umbral de resolución de conflictos, dependiendo del umbral de introspección que tenga el consultante para entender primero el origen de su problema y generar una estrategia por su propia cuenta para resolver el conflicto. Entonces, esta pequeña introducción sirve para que si ustedes son clínicos puedan aplicar con base al entendimiento de dónde surge el conflicto. Y si no son clínicos respecto al área de la salud mental, pues pueden generar estrategias para que ustedes también entiendan en un primer momento y apliquen una estrategia a ustedes mismos. ¿Sale? Entonces, analicemos un poco el origen de la ausencia de límites. ¿De dónde proviene la ausencia de límites? Primero, los límites personales comienzan a construirse en la infancia cuando el niño percibe dos cosas principalmente. Es escuchado y validado emocionalmente, es decir, que sin poder, que tengan la capacidad los padres de decirle, bueno, si no quieres un abrazo ahora, pues está bien. Hay muchos padres por su cuenta, hacen un cierto chantaje emocional hacia los pequeños. Entonces, pues no me quieres abrazar, pues entonces no te doy lo que te traje, ¿no? Pues no me quieres abrazar, pues entonces no te hago caso en todo el día, ¿no? Entonces, bien puede ser eso, bien puede ser cuestiones más violentas incluso que hacen que el niño pues comprenda que sus emociones, que sus intereses realmente no tienen una validez o no tienen por qué ser contables, ¿no? Respecto a la dinámica que se está estableciendo con sus padres. Y recordemos que nuestras primeras interacciones con nuestros cuidadores primarios
pues van a empezar a replicarse a lo largo del crecimiento, ¿sí? A lo largo de nuestras interacciones con otras personas, ¿sí? Parejas, relaciones laborales, relaciones con amigos. ¿Cuántas personas no con sus amigos están tratando de agradarles, ¿no? Constantemente? Y sus emociones, cuando tratan de expresar algo, sienten que, bueno, ¿para qué digo, no? Si no me van a tomar en cuenta, ¿no? Y una cosa también es que conforme se genera este pensamiento en el individuo, va empezando a generar relaciones interpersonales con ese criterio. Empieza a seleccionar relaciones interpersonales con esos parámetros. En un primer momento se encuentra, entre comillas, de una forma casual, pero conforme va avanzando, ya las empieza a buscar, consciente o inconscientemente, ¿sí? Entonces, aquí está el punto, principal, el punto inicial, por así decirlo, si no determinado, por lo menos el punto inicial, que más adelante, por supuesto, que se puede cambiar, pero aquí es donde tenemos un primer momento en la cual se genera esta falta de límites, ¿no? Cuando el niño es escuchado y validado emocionalmente, entiende que puede tener un criterio propio y que puede generar sus propias conductas por su propia cuenta sin que un ente externo le esté demandando y haciendo ejecutar alguna acción que realmente no la desea. ¿Sale? De igual forma, los límites comienzan a desarrollarse cuando aprende que su cuerpo, sus emociones y su tiempo también tienen valor por su propia cuenta. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo no? ¿Cuándo se empiezan a destruir? ¿Cuándo se empiezan a desaparecer los límites? Cuando en un primer momento el pequeño plantea que no tiene derecho a decir que no. Y aquí un ejemplo muy común, ¿no? Que también ayuda para la prevención del abuso sexual, que el abuso sexual en muchos casos es justamente una incapacidad de poder reprimir o repeler, más bien, repeler al agresor, ¿no? En gran medida se configura a partir de eso. No es lo único, porque también está el perfil del victimal, pero se configura también a partir de esto. El agresor elige principalmente a sus víctimas cuando entiende que no va a hacer algo, ¿sí? Cuando entiende que va a estar sometida a la persona. Entonces, enseñarle al pequeño, a la pequeña, a decir no es algo muy importante para poder evitar justamente estos conflictos victimales. Y bueno, no solamente parámetros victimales, sino también más adelante aprender a establecer límites respecto a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus superiores en ambientes laborales, ¿sale? De igual forma, el límite comienza a desaparecer cuando su valor está condicionado a complacer, a callar o a adaptarse. Y esto genera, pues, patrones de sumisión, patrones de confusión emocional y una búsqueda constante de aprobación. Ya hemos visto en algunos programas de formación cómo es que cuando los padres nos otorgan un amor completamente incondicional, a lo largo de nuestra existencia no vamos a ser tendientes a estar solicitando la aprobación de todas las demás personas. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros hay dos padres que nos validan y que nos respetan tal y como somos, que nos estiman tal y como somos. Ante las demandas, o más bien ante estas exigencias de los padres que están vinculadas a la satisfacción emocional, si son chantajistas, pues el niño va a crecer con la intención de que tengo que dar algo o tengo que ser alguien para poder obtener el amor de alguien más. ¿Sí? Mientras que un amor verdaderamente incondicional es el que nos respalda y es el que nos aporta la base para no estar exigiendo de las demás personas aprobación, cariño, estima, respeto. ¿Sale? Entonces, la base en un primer momento son estos puntos y sobre estos primeros puntos vamos a desarrollar una primera estrategia. Bueno, acomódense ahí donde están, respiren profundamente una vez, por favor, respiren, respira una vez más, trata de comenzar a relajar tus músculos,
Mueve tus manos ligeramente, tus dedos. Acomoda tus músculos, tus huesos. Mueve un poco tus brazos. Acomódate ahí en el lugar en el que estás y respira una vez más profundamente, por favor. Ahora, me gustaría que cierres un momento tus ojos, por favor. Cierra un momento tus ojos y trata de concentrarte en mi voz. Trata de sentir cada una de las partes de tu cuerpo, tus manos, tus brazos, tus hombros, tu pecho, tu estómago, tu vientre, tus piernas, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y así, en este estado de concentración interna, voy a contar. Y mientras voy contando, te vas a ir ubicando en un plano cósmico, en un plano cósmico que es el reflejo del plano terrenal al que estás acostumbrado, acostumbrada. Mientras voy contando, vas ascendiendo hacia un plano cósmico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí donde estás, en este plano cósmico en el que te encuentras, puedes ver todo lo que te rodea. A tu izquierda y a tu derecha hay estrellas centellantes y te das cuenta en este momento que estás dentro de un estadio, dentro de un estadio cósmico. Y dentro de este estadio hay 5 carriles. Un carril es tuyo, el carril de en medio. A tu izquierda hay 2 carriles más y a tu derecha hay otros 2 carriles. Y en cada carril hay una criatura espacial. Observas a cada criatura y algunas son grotescas, pero otras son sutiles. A lo lejos, hasta el frente, tienes a 3 entidades que de alguna forma sabes que son los jueces del universo. Y de repente un estallido retumba el estadio cósmico y sabes automáticamente que es momento de comenzar a correr, de correr en esta carrera cósmica y comienzas a avanzar fuertemente.
decididamente. Trata de percibir cuáles son tus pensamientos mientras avanzas. Trata de percibir tus pensamientos mientras sientes la tensión de todos tus músculos moverse para alcanzar la meta. Tus piernas se mueven enérgicamente adelante, atrás, y todo tu cuerpo se fortalece automáticamente conforme vas avanzando. Percibe cuáles son tus pensamientos en este momento. Percibe qué ideas tienes de la meta. ¿Tienes la intención de ganar? ¿Tienes la intención de simplemente correr? ¿O sabes que vas a perder? Voltea a tu alrededor conforme avanzas y concéntrate en uno de los espectadores que observan la carrera. Lo ves a lo lejos que te está diciendo, no corras tan rápido, más lento. Y te das cuenta de aquello que esas palabras te generan en tu mente. Hacen que te detengas, que avances más lento, las ignoras o haces como que no te importa y sigues avanzando. Después volteas hacia otro lado y ves a otra persona que dice, vas muy lento, corre más rápido. Y te das cuenta que entra en ti una desesperación por correr más rápido y empiezas a avanzar más fuerte, pero te das cuenta que en ese avanzar más fuerte tropiezas y casi caes. Después volteas hacia otro lado y te das cuenta que hay otro individuo riéndose, riéndose de ti, riéndose a carcajadas, y tratas de percibir qué es lo que genera eso dentro de ti. Disminuye tu motivación, te pone triste. De repente se escuchas a todo el estadio reír. Pregúntate, ¿esa risa es por ti? Porque se ríen burlándose y de repente volteas hacia enfrente y te das cuenta de las tres entidades, de esos tres espectadores con rostro neutro, esos tres jueces que simplemente observan sin ningún gesto, simplemente te observan y focaliza tu atención sobre uno de esos jueces que con su rostro sereno
Observa lo que está sucediendo y de alguna forma escuchas sus pensamientos. Escucha sus pensamientos que retumban en toda tu mente, en todo tu cuerpo y en toda tu esencia. Y esos pensamientos dicen, avanza a tu ritmo. Y de repente focalizas tu atención en la otra entidad, en el otro juez neutro, eterno. Y escuchas perfectamente lo que te dice. Casi caes por correr al ritmo de otro. Después focalizas tu atención en la otra entidad, en el otro juez, y de igual forma escuchas perfectamente sus pensamientos, unos pensamientos que retumban en tu mente y que te hace la pregunta, ¿qué es ganar? ¿Qué significa ganar? Y de la oscuridad de la noche, de la oscuridad del espacio, del cosmos, surge otro juez con una estrella encima de su cabeza que te dice, la verdad solamente es tuya. Y esas palabras retumban en tu mente y se integran a tu esencia automáticamente. Y así la carrera continúa y continuará a lo largo de tu existencia. Y solo al final realmente tú podrás decidir si ganaste o perdiste, porque la verdad es completamente tuya. Y con esa idea en mente, voy a volver a contar. Y mientras cuento, vas a regresar nuevamente aquí y ahora a tu plano terrenal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos ubicándote nuevamente aquí y ahora. Y voy a volver a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos ubicándote nuevamente aquí y ahora. Bueno, pues la técnica comienza con un escenario. El escenario pues es un poco fuera de lo real, es un poco a lo que no está acostumbrado el consultante para poder destantear, para poder desencadenar extrañeza, para poder hacer que el consultante pues no se ubique en los lugares cotidianos en los que constantemente se mantiene a lo largo de su día cotidiano. Entonces lo sacamos de esta
de esta cotidianidad, lo llevamos a un plano, incluso esa es la frase, un plano cósmico, en la cual pues van narrándole distintos elementos en su sesión, si ustedes la van a ocupar para su clínica, dense su tiempo porque pues pueden describir a los personajes que van a competir con el consultante, ¿no? Entonces, tal vez algún, yo dije nada más grotescos y unos son pues chiquitos, dije, ¿no? Pueden describirlo un poco más, colores, ¿no? Traten de ser no tan cotidianos, hagan el uso de toda su imaginación para poder desarrollar esas descripciones, ¿vale? Esa es nada más la parte del desarrollo sensorial, es decir, el fortalecimiento de los canales sensoriales. Es algo, es un principio muy importante el fortalecer los canales sensoriales en hipnosis, porque así estimulas todas las neuronas que se focalizan en todos los sentidos, ¿sí? Bien pudieron haber ocupado también olores, ¿no? El olor del estadio, tal vez. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el olor a tierra mojada, lo pueden ocupar, ocupen sus propios recursos para estimular tacto, oído, olfato, gusto, sale vista. Entonces estimulen todos los sentidos porque así activan neuronas y eso apoya a la interconectividad cerebral. Bueno, ya desarrollamos la parte sensorial y ahora sí viene el trabajo clínico, ¿no? Lo colocan al consultante en una competencia, ¿sí? Es un entorno de un poco estrés, ¿no? Entonces, activamos estos mecanismos de estrés que los estudios en neurociencia reflejan que activar en grados considerables el estrés o regulados el estrés va a permitir pues, la generación de pautas de conocimiento, de autoconocimiento en este caso, ¿no? Y pues de descubrimiento, ¿sale? Nada más recuerden ustedes, ¿no? Los momentos en los que pues estaban ante cumplir una meta corta, a corto plazo, y pues ustedes le echaron ganas y descubrieron cosas nuevas, ¿no? Entonces, va sobre ese mismo principio. Ahora, ya viene la competencia, y aquí el estresor, y aquí es lo que les va a ayudar a evaluar los recursos internos que tiene el consultante, es cuál es la respuesta que se genera a partir de los estímulos, a partir de los individuos que les dicen, vas muy rápido, vas muy lento, y se empiezan a carcajear, ¿no? Le pueden preguntar en estado de trance al consultante, ¿qué sientes, ¿no? ¿Qué sientes que te acabas de caer? No, pues es que ya no puedo seguir avanzando, dicen, ¿no? Muchas veces los consultantes. Entonces, en ese momento modificas la pauta, ¿no? Y le permites escuchar a alguien que le está echando porras, por ejemplo, ¿no? Y escuchas cómo te echa porras y te está diciendo que avances, que eres fuerte, ¿no? Entonces, pueden estimular esa parte. Al final de cuentas, lo que habremos de entender es que el fortalecimiento de límites no quiere decir no hacer caso a nada, ¿sí? A veces es una concepción errónea decir, no, pues no voy a hacer caso absolutamente a nada y me voy a dirigir por mi propio albedrío, ¿no? Y el límite en realidad no es eso. El límite en realidad se fortalece cuando el consultante aprende qué sí acepta y qué no acepta. En nuestros programas de formación, quienes han estado en hipnosis de programas, hemos desarrollado, por ejemplo, la técnica de la muralla, ¿no? Y dentro de la muralla colocamos una barrera en la cual le colocamos una puerta, porque no solamente es colocar la barrera y repeler todo lo que viene del exterior, sino entender que hay elementos del exterior que hay que repeler y hay elementos que realmente sí valen la pena integrarlos a nuestra estructura psíquica. Por ejemplo, en relaciones de pareja es un elemento, es un ejemplo muy claro. El consultante o la persona que repele todo en relación a la integración con la pareja, pues va a terminar quebrando esa pareja porque no va a tener esa disposición de poder entender el mundo del otro, de poder pues introducirse en actividades que la otra le gusta, y eso pues a final de cuentas va a generar un distanciamiento. Entonces, a lo largo de nuestras interacciones humanas es importante aprender a integrar ciertos elementos del exterior, pero que sí nos funcionan, que sí fortalecen nuestra estructura psíquica, que sí la complementan o que sí la enriquecen en realidad, ¿sí? Entonces, por ello, la pauta está en enseñarle al consultante a discriminar, y la palabra correcta es filtrar
aquello que sí le gusta, que sí lo considera importante para su vida, y aquello que no, que solamente lo lastima o que lo afecta, repelerlo y rechazarlo. ¿Sí? Entonces podemos generar ese tipo de modificaciones conforme estamos en estado de trance. Ahora, antes de aplicar la técnica, ustedes ya conocen el caso clínico. Ustedes ya conocen su naturaleza del consultante y la suya propia. Entonces, ustedes pueden ocupar palabras que el consultante tiene, elementos que el consultante plantea. Por ejemplo, tiene un problema con su jefe porque no puede decirle que no cuando lo invita a beber, ¿no? Entonces colocas a uno que está allá afuera en la grada, escuchando, lo colocas con la imagen del jefe, ¿sí? Y te dice el jefe, avánzale, más despacio, ¿no? Y entonces y tú dices, pregúntate en este momento, le preguntas al consultante, pregúntate, ¿le quieres hacer caso o no le quieres hacer caso? Respóndeme, ¿no? Y el consultante puede decir, no, pues no le quiero hacer caso. Pues entonces sigue avanzando, ¿sí? Entonces, en ese momento en donde está todo el debate, en donde está toda la carga del conflicto, ¿no? Lo pones a debatirse a él mismo, pero con la intención de que logre discriminar qué es lo que realmente quiere él y que ejecute en estado de trance lo que realmente quiere hacer, de acuerdo a su propio mandato, a su propio criterio. Sí, entonces vas introduciendo los elementos del exterior dentro del trance hipnótico para que empiece a practicar, y es la palabra correcta, para que empiece a practicar, ¿sí? El ejercicio de su propia voluntad, el ejercicio de sus propios deseos. ¿Sí? Entonces vas introduciendo ciertos elementos, ¿no? Al final, después de todo este debate entre el público y el consultante, se encuentra con las tres entidades, ¿no? Y pueden ser tres, puede ser una entidad, yo le metí tres, ¿no? Pero puede ser una, ¿no? Incluso, ¿no? Que observa de una forma neutral. Creo que eso es algo muy importante, que la imagen observe todo desde un punto de vista neutral, porque así es mucho más certera, es mucho más lógica la respuesta, es mucho más, y lo voy a volver a plantear, neutral, ¿sí? El comentario que esta entidad está retumbando en su propia cabeza, que en realidad no es otra entidad, ¿eh? En realidad es la propia mente del consultante trabajando. Y ahorita yo les dije la pauta, que es lo que pensaban esas entidades, pero en realidad también lo que pueden hacer es hacer que el consultante pues se diga sus propias frases y que es algo muy común que hacemos en hipnosis clínica. ¿Qué es lo que te dice? Le preguntamos al consultante esta entidad, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué aprendizaje te está entregando en este momento? Y el consultante con su propio criterio, con su propia introspección, logra y dice, no, pues que haga yo lo que a mí se me antoja, llegan a decir, ¿no? Si se le dificulta, entonces sí podemos decirle, ¿no? Si sabemos que el consultante tiene unos límites muy, muy difusos, de plano, pues podemos sí comentarle pues, aquello que la entidad le está diciendo, ¿no? Esta frase, ¿no? Que trabajamos, ¿no? La verdad siempre será tuya, ¿no? Como bien dice nuestro compañero. La verdad, al final de cuentas, es muy subjetiva porque se plantea a partir de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, díganle parámetros muy neutrales, ¿no? La verdad siempre va a ser tuya, ¿no? Siempre es mejor acoplarnos a nuestra existencia, por ejemplo, ¿no? Y evitar frases cargadas de alguna filosofía, ¿no? Por ejemplo, corre más intenso para que seas más efectivo, ¿no? Esa es una frase cargada de una estructura nuestra, ¿no? Entonces, me parece que no es pertinente. Entonces, que sean palabras neutras y vamos a nosotros evocarle el pensamiento, y si no, pues dejamos que el propio consultante por su propia cuenta pues desarrolle su propia introspección. ¿Sale? Así es como desarrollamos esta técnica con el afán, con la intención de empezar a ayudar al consultante a discriminar lo que es el exterior y lo que es su mundo interno. ¿Vale? Y que empiece a hacerle caso más a su mundo interno, siempre contemplando y evaluando lo que le funciona o lo que no le funciona del exterior, ¿no? Por ejemplo, está en la carrera y le dices, oye, escucha al que te está diciendo avanza más rápido, ¿te sirve? ¿No? Y el consultante puede decir, no, pues no me sirve porque pues, yo voy a mi paso, ¿no? Pues entonces continúa tu paso, ¿no? O por el contrario, puede decirle, le pueden preguntar, oye, ¿te funciona eso que te está diciendo de que vayas más rápido? Y el consultante puede decir, no, pues sí.
Entonces, pues puedes hacerle caso y avanza más rápido. La pauta está en aprender a discriminar qué es lo que le funciona y qué es lo que no que hay en el mundo. ¿Sale? Ese es el verdadero objetivo del trabajo de esta técnica. ¿Sale? Bueno, espero les haya gustado y si la aplican seguramente les va a funcionar. Quienes no son clínicos, no se preocupen, pueden volver a aplicar la técnica, se pueden ustedes a sí mismos autohipnotizar y generar la misma dinámica entendiendo todos estos principios. ¿Sale? Bueno, ahora otro origen de esta falta de límites. Aquí nos encontramos con los vínculos desorganizados o ansiosos, ¿no? Cuando el niño aprende que su seguridad depende de no confrontar al adulto, ¿no? Puede llegar a internalizar algunas ideas como, pues si me protejo me van a dejar, si pongo un límite, pues voy a ser egoísta, voy a ser malo, ¿sí? Y eso pues va a resultar en un conflicto al final del establecimiento de límites, ¿no? Porque pues va a decir, no, pues si digo que no, pues qué tal si ya no me quieren, ¿no? Si digo que no, em, esta dinámica interna se genera por muchos estilos de crianza de los padres, ¿no? Principalmente esos padres autoritarios. Ah, como de que no, ¿no? Y empieza el golpe, ¿no? O empieza el chantaje, ¿sale? Entonces, ahí cuando ustedes estén consultando a papás, pues eso pueden comentar en relación a esto, ¿no? Para hacer que sus hijos pues tengan una salud respecto a los límites, ¿no? Estos modelos de apego pues se traducen en la vida adulta en relaciones de sobreajuste, ¿sí? Es decir, que debo de estar a cada rato ajustándome a lo que a lo que el exterior me está demandando, ¿sí? Puede haber un excesivo miedo a la pérdida, en relaciones de pareja lo encontramos muy frecuente, ¿no? Y dificultad para decir que no sin culpa, ¿no? Y esto lo encontramos frecuentemente en abusos sexuales, ¿sí? Entonces, dejen que sus hijos les lleven la contraria, ¿sí? Si a ustedes no les gusta que les lleve la contraria, justamente pues es un conflicto con ustedes de que están mermando su autoridad y eso es una sensación de autodesconfianza. Me está golpeando en mi autoridad, disminuye mi autoridad y me genera desconfianza porque no me da mi valor que yo merezco. Y eso también es un planteamiento de una disminución en autoestima y subsecuentemente un conflicto también con límites. Entonces, si son esos padres que les choca que sus hijos mermen su autoridad, ¿sí? Pues ya saben que el trabajo terapéutico también ahí está en ese planteamiento. ¿Sale? ¿Por qué es importante que el hijo rechace o conflictúe la autoridad? Porque si no, siempre va a estar dependiente de la autoridad. Y tenemos allá afuera muchas personas que les cometen a cada rato actos violatorios de derechos humanos y no hacen nada. ¿Sí? Por esa intención de que, bueno, la autoridad tiene el completo control, tiene la certeza, tiene la razón, y ¿cómo voy a confrontar yo a la autoridad? ¿No? Y si te dicen, no, pues te quito tu casa, ¿cómo voy a confrontar a la autoridad si la autoridad tiene la razón? Entonces, dejen que sus hijos confronten a su autoridad. No se sientan disminuidos cuando lo hagan, sino al contrario. Está bien, a ver, vamos a analizar esto que me estás comentando. Si resulta que tienes la razón, acepto tu razón. Si no, pues haces lo que yo te demando, ¿no? También es válido. Entonces, pero no acaten a su hijo inmediatamente. No le digan, no, sométete porque yo lo digo, porque eso más adelante va a generar que sean muy tendientes hacia actos violatorios de derechos humanos. ¿Sale? Bueno, de igual forma, otro origen son los mandatos culturales y de género. Eso creo que ya está ampliamente difundido, ¿no? Toda esta conceptualización, principalmente respecto a lo que debe ser una mujer, ¿no? A lo que debe ser un hombre. Y eso también, los estereotipos son un acatamiento a esos mandatos de la sociedad, mandatos sin filtro, ¿no? Pues es que el hombre tiene que ser fuerte, macho, viril, ¿no? Y entonces está el pobre chavito, pues es delgadito, menudo, ¿no? Y diciendo, no, pues yo soy el macho, ¿no? Y generando conductas compensatorias que a final de cuentas le van a generar conflictos, ¿sí? Entonces,
Hay que mostrarle la autenticidad, y aquí está el concepto de autenticidad también, al consultante. Pues acepta lo que eres, acepta tus ventajas, acepta tus desventajas y trabaja con lo que tienes. Aprovecha los recursos que traes. ¿Sale? Entonces, los mandatos culturales, ya nos lo decía Freud, son el más grande neurotizador del individuo. Entonces, hay que mostrarle al consultante y ustedes mismos sabrán de evaluar, más bien filtrar, qué mandatos aceptan y qué mandatos los rechazan y qué mandatos los dejan para más adelante, porque también es válido. ¿Sí? ¿Qué mandatos de género aceptan en determinados momentos? ¿Qué mandatos de género no? ¿No? Por ejemplo, una cuestión sexual, por ejemplo, no, pues es que no me voy a someter, dice la mujer, ¿no? Entonces, planteen si en ese acto coital, pues valdría la pena estar sometida un rato, ¿no? Por, por elementos de placer, ¿no? Que también es válido, por supuesto. Pero también planteé, si en un ambiente laboral, ¿no? Me voy a someter a lo que dice el hombre nada más porque es más, jerárquicamente es más alto que yo, ¿no? Pues mejor le hago y lo confronto y le digo, a ver, no, eso no es como tú lo estás diciendo, por esto y por esto otro. Entonces, habrán de discriminar cuándo sí y cuándo no. Y eso es justamente lo que les va a dar esta perfecta y hermosa palabra que se llama libertad, ¿no? Entonces, cuando genera conflictos, los mandatos culturales y de género, cuando se antepone el bienestar del otro en relación al nuestro. Sí, y por ejemplo, los estudios en psicología social respecto a la mamá, ¿no? A la madre latinoamericana. No, pues es que soy una madre que lo da todo por sus hijos, aunque yo pase hambre, se lo voy a dar todo a ellos, ¿no? Ya más adelante, pues desarrollan otros planteamientos, otros pensamientos, dicen, no, pues tengo que estar bien yo para poder darle algo mejor a mi hijo, ¿no? Entonces, habrán ustedes de ir evaluando y evaluando con sus consultantes qué mandatos les resultan adecuados y qué no, ¿no? Porque incluso los mandatos de género no quiere decir que todos sean malos, ¿no? Dependiendo de la subjetividad del propio consultante. Si al consultante le sirven, por mi ideología, no tendríamos por qué modificarlo, a menos que el consultante me diga que pues, le causa conflicto y que necesita modificar eso porque en su contexto necesita otro tipo de conductas, otro tipo de ideologías. Entonces, ahí sí se trabaja. Si no, sería un error metodológico incorrecto, pues empezar a trabajar sobre ellos cuando no hay una demanda expresa, ¿no? Bueno, otro elemento, otra situación por la cual esos mandatos culturales y de género causan conflicto es cuando aprendemos a no molestar, a no ser conflictivo, a ser siempre amable. Y eso debilita el derecho a establecer fronteras personales claras. Y en consulta ustedes van a tener personas que les va a dar un miedo tremendo contactar con el conflicto. No, porque si le digo se va a enojar. No, porque si hago esto, ¿qué tal si ya no puedo hacer esto otro? ¿No? Y entonces, para poder resolver el conflicto, habremos de tocarlo muchas veces, ¿no? El trauma, por ejemplo, que muchas veces el conflicto de límites se genera a partir de ciertos traumas, ¿no? Entonces, hay que tocar el trauma, porque si no tocamos ese trauma, si no tocamos ese conflicto, no lo vamos a poder procesar. Ya lo hemos visto en nuestros programas de formación respecto al trauma. Si no logramos contactar con ese dolor, con ese miedo, ¿cómo lo vamos a poder controlar? ¿Sí? Te asaltan, ¿no? Y de repente dejas de pasar por la calle donde te asaltaron. En vez de eso, rodeas para evitar esa calle, ¿sí? En el afán de no contactar con ese miedo. Pues justamente lo que hay lo que se habrá de hacer es contactar con ese temor. Y primero tal vez con una imaginación guiada, una desensibilización sistemática, como lo llaman los conductistas, ¿no? Después, una imaginería, tal vez, una hipnosis clínica para poder ubicar al consultante ahí en ese lugar y que contacte con ese miedo. Y cuando lo ubicamos en ese lugar, le preguntamos, a ver, ¿qué sientes? ¿No? No, pues tengo terror, tengo miedo. Contacta ese miedo, deja que pase, deja que, que cruce todo tu cuerpo como si fuera una ráfaga de viento, ¿no? Y le hacemos que pasa por todo su cuerpo. ¿No? Entonces, ¿qué sientes? ¿Cómo lo puedes utilizar? ¿Cómo puedes utilizar ese recurso?
para poder sobrellevar ese conflicto, para poder anteponerte ante ese miedo. No, pues necesito hacer esto, esto, otro, y el propio consultante empieza a generar sus propias tareas, sus propias formas de resolver el conflicto con base en sus propios recursos, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí ustedes vayan evaluando. Ahora, ¿cómo funciona la hipnosis respecto a todas estas situaciones? Primero, permite acceder a niveles profundos de memoria emocional y percepción de la identidad. ¿Sale? Reprograma creencias como no puedo decir que no o si me cuido, me abandono. Reconecta con la sensación corporal de límite. ¿Sale? Por ejemplo, cuando hablamos de disociación por trauma. Muchas veces, después de un evento difícil, de un evento traumático, la mente se disocia. ¿Sí? Y al disociarse, la mente hay una desconexión con el cuerpo. Entonces, el cuerpo, por ejemplo, ¿no? La mente dice no, pero el cuerpo se queda estático. El cuerpo se queda engarrotado, rígido, y no se puede mover de donde están. ¿Sí? O de repente dice, pues vamos a tomar una cerveza. La mente dice no, pero el cuerpo se mueve en automático, ¿no? Y la persona va en blanco, ¿no? Y ya se encuentra después, se reconecta ya que está tomando, ya que está bien, bien trons, ¿no? Y hasta ese momento vuelve a ubicarse en el presente, ¿no? Entonces, después de un trauma es muy común que pasen este tipo de situaciones. Entonces, lo que hace la hipnosis es reconectar. Y si se dieron cuenta en nuestra primera inducción, empezamos con el cuerpo y tratamos de ubicar nuestro cuerpo, tratamos de sentirlo, piernas, pies, vientre, pecho, abdomen, ¿sí? Tratamos de sentir el cuerpo para volver a contactarlo. Y es un ejercicio que debe estar constante a lo largo del proceso con hipnosis clínica, ¿sale? Y por último, pues crea representaciones mentales. Aquí me equivoqué, no son imágenes internas, son representaciones mentales porque no solamente tenemos imágenes internas, sino tenemos sensaciones de tacto, por ejemplo. Cuando los cargaba su mamá, ustedes tienen una representación táctil de ese cuidado, de ese vínculo que había, ¿sí? No es una imagen, es una representación táctil respecto a esa sensación de protección, ¿sí? Pero así como tenemos sensaciones táctiles, tenemos representaciones mentales de tipo auditivo, de tipo gustativo, de tipo olfativo y por supuesto visuales, ¿no? Que ahí sí son imágenes internas. Entonces, pero en lo general son representaciones internas, representaciones mentales de protección, de autoridad interna y de un yo fuerte, de una estructura psíquica fuerte, sólida, capaz de poder establecer límites sin el temor de miedo o de culpa. Un ejercicio muy común con los niños es enseñarle en sesión es este ejercicio del no, ¿no? De repente estamos jugando con él a las luchitas, ¿no? Y de repente el niño, bueno, le decimos antes que lo haga, ¿no? Le damos la instrucción antes, que tenga que estar diciendo no, ¿no? Y entonces tú te detienes completamente, ¿sí? Y entonces volvemos a preguntarle, ¿quieres seguir jugando? No, pues sí. Y empezamos otra vez a jugar a a las luchitas, ¿no? Y de repente el niño vuelve a decir no, ¿sí? Entonces tú te tienes que detener. ¿Para qué? Para enseñarle al niño justamente cómo decir no, para que se acostumbre y que entienda que ese no le va a dar un cierto control sobre las conductas del otro, en relación a él, por supuesto. ¿Sí? Es una buena técnica, por ejemplo, para psicoterapia infantil, que si ustedes atienden niños, pues le va a ayudar bastante para el establecimiento de límites. ¿Sale? Y aunque no sea el conflicto, si vemos que los padres son muy dados a la cuestión del chantaje emocional con sus hijos, hay que psicoeducar a los padres y justamente hay que trabajar con los niños la posibilidad de decir no y el establecimiento de límites. ¿Vale? Bueno, entonces, pues así es como funciona la hipnosis. ¿Sale? Decir no no es rechazar al otro, es elegirte a ti mismo sin traicionarte. ¿Sale? Esa frase se la podemos decir a nuestros consultantes para que la ocupe como una especie de mantra y se la esté repitiendo constantemente. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a aplicar nuestra segunda estrategia de hipnosis. Así que de igual forma, acomódense, comiencen a relajarse y respiren profundamente. Una vez,
Una vez más. Y ahora, ahí donde estás, te voy a pedir que concentres tu atención en algún ruido que esté a tu alrededor, el que sea. Si te concentras lo suficiente, te vas a dar cuenta que hay un ruido a tu alrededor, por mínimo que sea. Concéntrate en ese ruido. Concéntrate. Y ese sonido en tu exterior te va a ayudar a concentrarte todavía más. Y mientras voy contando y focalizando tu atención en ese ruido, en tu exterior, vas a acceder a una parte sabia de tu mente que se llama inconsciente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En esta parte sabia de tu mente te vas a encontrar en un bosque, en el que puedes caminar y escuchas con perfecta claridad el sonido de tus pasos, el sonido de tus pies que van quebrando las hojas secas en el suelo, y escuchas el crujido de esas plantas, de esas hojas secas conforme vas avanzando. Puedes sentir también el clima que hay en este bosque, un bosque con muchos árboles y muchos colores de plantas. A lo lejos puedes escuchar también el sonido de algunos pájaros, de algunas aves, tal vez algún pájaro carpintero que choca su pico rápidamente con algún árbol. Pap, 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 pap. Y cuando lo escuchas, respiras profundamente y sientes cómo tu cuerpo se relaja por completo, completamente en armonía. Y con esa sensación en tu cuerpo, vas a ubicar un árbol, el árbol que más te guste, y te vas a concentrar en el aroma que tiene este árbol. Es un aroma que tú conoces perfectamente. Es un aroma que cuando te sientas debajo de él, inunda toda tu esencia. Respira profundamente y siente tu cuerpo y tu mente en perfecta armonía. Y así, en este estado de armonía, puedes comenzar a pensar en algo, en algún evento que te causa tristeza. Y lo puedes identificar perfectamente. Y conforme voy contando saludablemente, vas a comenzar a sentir esa tristeza que surge de pensar en ese evento. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí, en este lugar, en este bosque, cuando miras hacia el frente, te das cuenta que hay un gigante frente a ti, pero es un gigante que está hecho de ramas de árbol. Es un gigante que cuando lo miras de frente, él te observa también y percibes claramente cómo el gigante está llorando, pero no llora gotas como las tuyas, llora raíces secas. Y te levantas y te acercas cautelosamente hacia él. Lo observas detenidamente, observas sus raíces, sus troncos, sus hojas. Observas del material del que está hecho, un material natural y fuerte. Y observas detenidamente cómo caen ramas secas de sus ojos. Y cautelosamente le preguntas, ¿qué es lo que tienes, árbol? Y el árbol te responde, estoy triste. Y de repente este gigante mueve un brazo para colocar la palma frente a ti, indicándote que subas. Y tal vez tú llegues a tener una cierta duda, pero por alguna razón sabes que si subes, algo nuevo habrás de aprender. Así que saludablemente y protegidamente subes por completo a la palma del gigante de árbol. Y cuando subes, el gigante acerca su rostro hacia ti y suavemente tocas su rostro y puedes sentir perfectamente en la palma de tu mano el tacto de sus ramas que forman su rostro. ¿Qué es lo que tienes, gigante de árbol? Le preguntas. Y el gigante te vuelve a decir, estoy triste. ¿Por qué estás triste, árbol? Estoy triste porque tengo un problema con alguien más. Lo observas, observas detenidamente al gigante de árbol y le preguntas, ¿me puedes contar un poco? Y el gigante de árbol comienza a contarte el conflicto que tiene con alguien más. Y tú lo escuchas detenidamente. Tal vez no lo escuchas con los oídos, sino con el corazón, con tu alma. Entiendes perfectamente cuál es su problema. Lo sientes, lo percibes claramente. Y cuando termina de contarte, tú sabes perfectamente cuál es la respuesta a este conflicto.
Y entonces le preguntas, ¿me dejas decirte qué es lo que puedes hacer? Y el árbol suavemente afirma con su cabeza. Entonces comienza a decirle qué es lo que puede hacer para resolver su conflicto. Coméntaselo. Y el gigante árbol te escucha detenidamente. Y cuando terminas de explicarle lo que puede hacer, el árbol se te queda mirando detenidamente y te dice, no sabía que alguien tan pequeño podría darme una solución. Gracias. Y tocas nuevamente su rostro y también le agradeces. El gigante de árbol entonces te vuelve a colocar en la tierra y regresas suavemente y delicadamente debajo del árbol en el que estabas y vuelves a percibir su aroma suave, limpio, puro. Y cuando das la vuelta te das cuenta que el gigante árbol ya no está. Respira profundamente, agradece a este bosque y mientras voy contando, te vas a ir ubicando nuevamente aquí y ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos ubicándote aquí y ahora. Y voy a volver a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos ubicándote aquí y ahora. Y dejando que este ejercicio termine aquí, pero continúe allá afuera en tu vida diaria. Bueno, la técnica tiene el objetivo de crear una disociación. Toda técnica de hipnosis en la cual el consultante, ya sea que se vea a sí mismo o que vea otro ente reflejado, es una disociación. ¿Sale? ¿Qué es una disociación? Una separación que la hacemos generalmente en todos los ámbitos de nuestra existencia, ¿eh? Las disociaciones pueden ser de varios tipos, despersonalización, de personalidad, ¿sí? Entonces, ocupamos la disociación a lo largo de nuestro día con el afán de regular emocionalmente, regularnos emocionalmente, de hacerle frente a eventos difíciles o cualquier otro mecanismo en realidad, ¿sí? Entonces, en este caso de la hipnosis nos ayuda a poder controlar la disociación y que no se nos escape de las manos, ¿sí? Cuando se nos escapa de las manos es cuando viene lo patológico y es cuando vienen los trastornos, ¿sí? Trastornos disociativos. Pero cuando aprendemos a controlar esa disociación, la podemos aprovechar como recursos. Y en este caso de la hipnosis, la utilizamos justamente como un recurso terapéutico, en la cual el consultante se observa a sí mismo. Aunque al consultante le digamos que es otra entidad, que es otro árbol, que es un árbol, ¿no? Es un gigante de árbol. En realidad a quien se está viendo es a sí mismo. Entonces,
Cuando el consultante se sube en la palma del gigante árbol y, y el gigante árbol le cuenta, ahí hay un paréntesis, generalmente ustedes aplican el problema que tienen similar a lo que el consultante puede llegar a decir. O no, puede ser que la digan así tal cual como la trabajamos ahorita. Pero si ustedes consideran que es algo que sería adecuado plantear ahí el conflicto similar al del consultante, pues también lo pueden decir, también serviría. Y tiene la intención de generar una disociación para que sea más fácil encontrar la forma de resolver el conflicto. Cuando el consultante le dice, oye, puedes resolverlo de esta forma al gigante, en realidad lo que está generando es una solución a su propio problema. ¿Sí? Es una disociación. Cuando nosotros sentimos el problema, es mucho más difícil resolverlo que cuando lo vemos desde el exterior. Muchas veces, y justamente es el mecanismo de la proyección, de que el consultante escucha un problema y bueno, en su vida cotidiana el consultante escucha un problema de su amiga, de su amigo, y le dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿No? Esa solución que dijo el consultante es una solución que fácilmente la puede aplicar para él, ¿sí? Entonces, es lo que comúnmente le dicen de lo que te choca, te checa, pero en sentido contrario, lo que le funciona a alguien más que tú dijiste, te puede funcionar a ti, ¿sí? Entonces, lo mismo, es el mismo principio. El consultante le dice al gigante, oye, haz esto, pero en realidad lo que le está generando es una solución a su propio conflicto, ¿sale? Ahora, también puede ser ocupado con los niños, por ejemplo, en lugar de aplicarlo con hipnosis, que lo haga con dibujos y que lo trabajan entre los dos en hojas blancas, en dibujos, ¿no? Vamos a dibujar al gigante, le dice, ¿no? Y empiezan a dibujar al gigante, ¿cómo te lo imaginas? ¿No? Entonces empieza el niño o la niña empieza a dibujar y entonces pueden llegar a decirle, no, pues fíjate que este gigante de árbol tiene un problema, ¿no? Y entonces el gigante de árbol dice, no, pues tengo este problema puntualmente, o bien un problema generalizado, ¿no? Y le preguntas al niño, ¿qué crees que puede hacer el gigante? ¿No? Escríbelo, ¿no? Hazle una carta al gigante incluso, ¿no? Y empieza a hacer su carta, pero lo que estamos haciendo es generar el recurso, es resolver el problema a partir de sus propios recursos, pero, y ya más adelante se lo apropiamos. En un primer momento está disociado y ya más adelante lo que hacemos es dárselo a él para que él resuelva. Y le podemos decir, le podemos preguntar, oye, ¿y crees que sea posible que esta solución que le diste al gigante también aplique para ti? Y el pequeño puede decir, no, pues tal vez sí, ¿no? Entonces se lleva otro recurso para trabajarlo fuera de la sesión. Pero antes de eso, tú ya trabajaste la disociación y empezaste a controlar lo que es la disociación, que es el objetivo base de todo esto. Entonces, ya en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es generar una disociación para que aprenda a controlarla y dentro de esa disociación estamos generando recursos para poder resolver un conflicto que el consultante tiene. ¿Sale? Es importante que el consultante regrese a su lugar de donde llegó, el árbol, ¿no? Y que el gigante pues se regrese a su lugar, ¿no? Es un principio importante en la hipnosis clínica. Si traes a alguien, tienes, por ejemplo, en la muerte, ¿no? En trabajo con tanatología, si traes a alguien de la muerte, tienes que devolverlo, ¿no? Porque le puedes generar una disociación que no resulte tan adecuada, ¿no? Entonces, de repente, cuando no le regresas al fallecido a su lugar de donde llegó, pues el consultante llega a generar ideas de que lo escucha, ¿no? O que lo llega a entrar a la casa. Entonces, ya cuando regresa a tu sesión, te dice, no, pues fíjense que me pasó esto y lo otro. Entonces recuerdas y dices, es que no lo devolvimos al lugar donde estaba, ¿no? Entonces lo vuelves a meter, digo, no es de preocuparse, sino que lo vuelves a meter, ¿sí? Para devolver al consultante, al individuo fallecido al lugar de donde regresó, para que el consultante deje de presentar esa sintomatología, ¿sale? Recuerden, la mente no toma nada como imaginario, la mente toma todo como real. Entonces, entendamos ese principio y seguramente habremos de entender lo que está sucediendo con su consultante antes, durante y después de un trance hipnótico. ¿Vale? Entonces, y ese es un trabajo también, es un principio de la aplicación de la hipnosis tanatológica, ¿sí? Que cuando el consultante esté escuchando, es que todavía no llega a la fase de aceptación, entonces quizás está en la fase de negación. Entonces lo que hacemos, facilitamos la fase de aceptación y llevamos al fallecido a algún lugar donde considere el consultante que es adecuado para él. Si es religioso, tal vez el cielo, ¿no? Si no es religioso, pues tal vez un plano astral, ¿no? Dependiendo de lo que el consultante necesite, ¿vale?
pero lo llevamos hacia ese lugar y facilitamos lo que es la aceptación en el consultante de esa pérdida. Entonces, eso fue lo que hicimos, retomando los principios de la hipnosis, trabajamos la disociación, la utilizamos para poder resolver un conflicto, que el propio consultante genere su solución al problema que trae, ¿sí? Estimulamos canales sensoriales, si se dieron cuenta, estuvimos estimulando tacto, oído, olfato, ¿sale? Y ese fue el objetivo de esta intervención en particular, ¿sale? Y pues bueno, pues hasta aquí nos vamos a detener esta sesión. Espero que les haya gustado. Nos llevamos dos técnicas muy buenas que justamente si la aplican les va a servir bastante. Y hasta aquí voy a detener esta sesión ya para comentarios finales. ¿Vale?